Tema de hoy, para que escuchen muy bien, seguramente tendrán muchas inquietudes, tiene que ver con el sistema de seguridad social para rentistas de capital y comerciantes. ¿Quiénes son considerados rentistas de capital y quiénes son comerciantes o trabajadores independientes? Pues resulta que la ley establece que los empleados, servidores públicos y trabajadores independientes son afiliados obligatorios, escúchese bien, al sistema general de seguridad social. Todos tienen que estar afiliados de forma obligatoria. Los rentistas de capital son aquellos que perciben rentas derivadas, por ejemplo, de arrendamientos, si tienen un local comercial, un apartamento que tengan arrendado, también de acciones y demás inversiones. Y los comerciantes son las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. Les puse estos dos ejemplos para que de inmediato nos identifiquemos y podamos participar hoy en el programa. Su caso en casa, de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde. Tema de hoy, seguridad social para rentistas y comerciantes. Pónganse cómodos y quédense con nosotros durante esta media hora. Bienvenidos. Comenzamos su caso en casa. Estamos en directo para que participen a través del 232-4604 y 018-051-5015. Es hora de hablar de seguridad social, de rentistas, de capital y comerciantes. Está con nosotros el doctor Sebastián Betancourt Restrepo. Él es abogado, especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, además es asesor y consultor y también es docente universitario. Es la persona idónea para responder a todas sus inquietudes. Gracias por estar acá, doctor Betancourt, bienvenido. Es la primera vez que nos acompaña. Gracias, Yasmín, a ti por esta amable invitación para que compartamos con todos nuestros televidentes una serie de reflexiones y sobre todo una serie de inquietudes. Así es. Que nos genera este tema tan espinoso, tan complejo, como lo es el del pago de la seguridad social a los rentistas de capital. Pues yo he tratado de entender cada semana, sobre todo en esta clase de los jueves, porque yo la llamo así, el programa para mí es una clase, porque estamos aprendiendo todos los días. Y los jueves especialmente le presto mucha atención, también todos los días, pero le presto mucha atención porque este tema, como usted lo decía, a veces es complejo y difícil de entender, los temas que tienen que ver con el derecho comercial, temas tributarios. Correcto. Doctor Betancourt, comencemos por diferenciar, aunque yo ya di una clara diferencia entre los que son considerados rentistas de capital y las personas que son comerciantes o trabajadores independientes. Correcto, sí. Digamos que la Ley 100 del 93 generó en nuestro país un gran punto de quiebre en torno a la seguridad social, porque antes de ella había una dispersión gigantesca frente a los riesgos que asegura la seguridad social, que principalmente son los riesgos que tienen que ver con pensiones, con salud y con los riesgos laborales, o mejor dicho, contingencias, como lo llama la ley. Sí. Y básicamente uno de los grandes aspectos, uno de los grandes pilares de nuestro sistema de seguridad social es precisamente establecer quiénes están obligados a afiliarse y quiénes están obligados a aportar o a cotizar a partir de sus ingresos los aportes o los diversos dineros o cotizaciones que van a servir para sustentar el sistema de seguridad social en general y para poder acceder al diverso catálogo de prestaciones asistenciales, económicas que trae el sistema. Cuando hablamos de comerciantes, doctor Betancourt, ¿estamos hablando de trabajadores independientes o no necesariamente? Bueno, ahí tenemos que hacer la siguiente claridad, ¿cierto? Y es que una cosa muy diferente es el trabajador independiente, prestador de servicio, y otra es el trabajador independiente por cuenta propia. Le puede parecer a nuestros televidentes, le puede parecer también a un funcionario público que son términos sinónimos, pero en realidad no, tienen un tratamiento muy diferente. ¿Quién es quién? Pongamos un ejemplo El para entender trabajador más. independiente prestador de servicio es, por ejemplo, el abogado, es, por ejemplo, el médico, el ingeniero, el arquitecto, sí, el que a través de un contrato de prestación de servicios se compromete a ejecutarle personalmente una determinada labor, una determinada tarea a una empresa, a una persona, como lo hacen típicamente las profesiones liberales. Y en el otro extremo
tenemos al que parece que es muy similar, pero en realidad tiene un tratamiento muy diferente, y es el trabajador independiente, pero por cuenta propia. El que tiene, por ejemplo, voy a poner, a ver si entiendo Claro. un poquito, doctor Betancur, antes de recibir a Anita, que está en la línea. Estas personas que trabajan de forma independiente porque tienen o la tienda del barrio Es o correcto. un minimercado, por ejemplo, Sí. ¿aplica ahí? Exactamente. ¿Qué hace un trabajador independiente prestador de servicios como su servidor? Yo me comprometo a prestarle un servicio, una actividad personal a una determinada persona. En cambio, la señora, el señor que tiene la tienda, el señor que fruto de toda una vida de trabajo tiene unos apartamenticos y los arrienda y vive de esas rentas, él no está prestando ningún servicio. ¿Es rentista? Él sería, digamos así, coloquialmente un rentista de capital, porque él lo que tiene es un dinero, un capital, una serie de bienes que los pone a explotar y a partir de allí obtiene sus ingresos. Porque uno se imaginaría, y cuando mencionan las dos palabras o la frase rentista de capital, que tiene que ser el gran empresario, no necesariamente es correcto. recibe pues o percibe muchos ingresos. Vamos a saludar ahora sí a Anita, que se encuentra en la línea con nosotros. Anita, bienvenida. Sí, buenas noches. Qué alegría que nos Mil acompañe. gracias por la oportunidad y por el programa tan excelente. Gracias a usted por participar. Es de ustedes el programa. Adelante. Yo le pague. Yanmini, doctor, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Doctor, mi pregunta es, yo soy del Consejo Administrativo de una unidad donde vivo, pues tengo un apartamento. Tenemos el administrador por prestación de servicios, Correcto. pero a mí me preocupa porque yo he escuchado mucho al doctor Simón de la Bolivariana y mucho Sí. que si tienen un accidente, cualquier cosa, ahí es donde vamos a tener problemas. Díganos si nosotros les tenemos que pagar los parafiscales, tenerlo afiliado a su pensión y a todo, porque yo veo que el sueldito de él y me preocupa mucho, porque el sueldito de él no llega ni a 1.200.000. Estamos hablando de la persona que administra el administrador conjunto de residencial. de la unidad. Muy bien. Y por lo general aquí en Medellín, en el país me imagino, todas las unidades son por contratación de servicios. Muy bien, doña Y Anita. son desprotegidos completamente y a mí me preocupa Muy bien. que le pase alguna cosa y de pronto nos demanden. Pues muy interesante su pregunta, gracias por acompañarnos en su caso en casa y la invito a que esté muy atenta a la respuesta del doctor Betancur. Bien, esto nos lleva, digamos, a trazar dos posibles escenarios. Si este señor administrador de esta unidad residencial efectivamente está sometido a una subordinación laboral, adicional al hecho, por ejemplo, de tener que cumplir horario, adicional al hecho de estar sometido pues, a órdenes de una asamblea de copropietarios, y si efectivamente él tiene que estar personalmente y constantemente desarrollando esta actividad, por más que haya un contrato de prestación de servicios suscrito, pues estamos ante una típica relación laboral y por lo tanto la administración, o mejor, la copropiedad, tiene que afiliarlo al sistema de seguridad social, no como independiente, sino como empleado, ¿cierto? Entonces, el trabajador asumiría parte de su seguridad social y la empresa otra. Muy bien, en ese caso sería entonces empleado. Sí, empleado. Ahora bien, si de pronto se trata, digamos, de una actividad, de una gestión que él puede, digamos, desempeñar, por ejemplo, desde su casa, desde otro lugar, de manera tal que él esté comprometido no como tal a respetar un horario, sino más bien a cumplir ciertas metas o ciertos entregables que no impliquen para él subordinación respecto a la unidad, sí es manejable el contrato de prestación de servicios, pero tenemos que mirar que no se nos estructure el elemento de subordinación para que no se nos vengan detrás de ellos temas de prestaciones sociales, temas de aportes a la seguridad social. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en su caso en casa estamos hablando de la seguridad social, de rentistas de capital y de comerciantes o trabajadores independientes. Nuestras líneas están ahí para que participen. Aprovechen este espacio 232-4604 y 018-000 51-50-15. Tenemos una llamada. Gloria, la saludamos. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Dónde se encuentra Gloria? En Bello. Gracias por acompañarnos. Adelante. Gracias. Tengo una familiar que ella es pensionada y también recibe el pensión por el esposo fallecido, ¿cierto? Sí. Él le dejó dos casas, una donde vive como matrimonio y la otra es rentada. Ella hizo sucesión por el 50% que le pertenecía a ella, ¿cierto? De la casa que estaba rentada. Ella tiene que pagar pensión en cuanto a, tiene que declarar renta, sabiendo que ya le están sacando pensión de ella
por ser pensionada y pensión por el esposo. ¿Entendimos la pregunta, doctor? Sí, ¿O tiene alguna pregunta básicamente son dos inquietudes y a la luz de ella en su condición de... Gracias por acompañarnos. Digamos, de percibir sus pensiones y de percibir las rentas, pues si tiene que cotizar a pensión sobre esas rentas y si eso tiene algún impacto sobre su declaración de renta. Pues la primera pregunta, ella no tiene que hacer ningún aporte al sistema pensional. En la medida en que ella ya está pensionada por vejez, eso implica automáticamente su retiro del sistema pensional, del sistema de seguridad social en pensiones. O sea que al consultar en el registro único de afiliados, ella va a aparecer como retirada y es más, ningún fondo de pensiones estaría obligado a recibirle dichos aportes. Ahora bien, la segunda pregunta, en lo que tiene que ver con si eso influye en su declaración de renta, pues efectivamente, si lo que ella percibe por esos arriendos efectivamente supera los topes que establece nuestro estatuto tributario para efectos de entender cuándo se entiende que una persona declara renta, pues efectivamente así será. Muy bien. ¿Quiénes están obligados entonces, doctor Betancur, al pago de las contribuciones para fiscales? Volviendo a retomar Correcto. el tema de seguridad social para rentistas de capital y comerciantes o trabajadores independientes. Bien. ¿Quiénes están obligados a contribuir? Pues los empleadores, en virtud de esa calidad que les asiste Claro. por suscribir contratos de trabajo. Los trabajadores o empleados dependientes, ellos aportan aproximadamente con una cuarta parte de su ingreso base de cotización para la seguridad social, porque es compartido, digamos, esta obligación. En el caso de los trabajadores independientes, prestadores de servicios personales, ellos están también llamados a ser unos afiliados y cotizantes obligatorios. ¿Dónde surge la inquietud? ¿Dónde surge, digamos, la controversia que tenemos en este momento, inclusive a nivel de estrados judiciales? Frente a la categoría que decíamos ahorita, el dueño de la tienda, la señora que recién nos acabó de llamar Sí. respecto de sus arrendamientos, el rentista de capital que solamente percibe dividendos o rendimientos financieros. Frente a ellos hay una omisión legislativa muy grande en la medida en que la ley no determinó cuál es el ingreso base de cotización que se les debe tener en cuenta a ellos, cuál es, digamos, el hecho que da lugar a que ellos efectivamente aporten al sistema de seguridad social integral y por lo tanto en el panorama legislativo y reglamentario que tenemos en este momento no hay una norma que obligue a que estas personas, rentistas de capital, trabajadores independientes por cuenta propia, tengan que hacer aportes a la seguridad social. Muy bien, a esta hora saludamos también a Carlos, que se encuentra aquí en Medellín, en el barrio Robledo. Carlos, lo escuchamos y bienvenido. Doctora, yo soy empleado del departamento de Antioquia. Sí, señor. Yo estoy cotizando a la salud, a pensiones desde el año 1980. ¿Actualmente es empleado? Me cogí el régimen de transición supuestamente, ¿cierto? Supuestamente me cogí el régimen de transición. Todavía estoy porque me negaron el derecho a mi pensión, ¿cierto? Yo estoy desde el 18 de enero de 1980 hasta la fecha, llevo 37 años de servicio. Sí. Y me negaron mi pensión cuando la reclamé, pues que cumplí los 55 años por ley 33 del 85. Doctor Betancur, ¿qué me puede decir al respecto? A usted, Carlos, gracias por acompañarnos hoy en su Caso en Casa. Quiero recordarle también a usted y a los televidentes que a esta hora nos acompañan, que los martes tenemos nuestro espacio dedicado exclusivamente al tema de las pensiones y temas laborales con el doctor Orlando Hidalgo, para que también esté muy pendiente, pero sin embargo, pues el doctor Betancur dará respuesta a su inquietud. Gracias, don Carlos, por su amable pregunta, que, digamos, encierra varias complejidades, ¿cierto? Porque paulatinamente los requisitos para acceder al régimen de transición se han visto, digamos, ampliando, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que saber es efectivamente si don Carlos es beneficiario o no del régimen de transición, y para eso tenemos que hacernos la primera pregunta. Usted, don Carlos, al momento de entrar en vigencia de la Ley 100 del 93, como usted es un empleado público, más concretamente para el 30 de junio del 95, usted debía haber tenido o bien 40 años de edad o bien 15 años de servicios cotizados en cualquier tiempo, en cualquier momento. Cumplido ese requisito, nos toca mirar el segundo requisito, y es entrar a mirar si a julio del 2005, don Carlos tenía 750 semanas cotizadas adicionales a las que ya hemos, o mejor dicho, 750 semanas cotizadas para, digamos, cumplir el segundo requisito. Y el tercer requisito es que don Carlos debe haber cumplido ya en términos de edad
años de servicio, dijo, semanas, cumplió ya su edad para pensionarse. antes del 31 de diciembre del 2014 para haberse cobijado por el régimen de transición pensional. Si don Carlos cumple estos 3 requisitos que someramente pues por acá acabamos de mencionar, digamos que en teoría, en principio sí sería acreedor. Ya tendríamos que entrar a mirar en detalle, por ejemplo, la resolución que le negó la pensión, pero básicamente esos son los requisitos que hay que tener en cuenta para aspirar al régimen de transición, y recordándole a nuestros amables televidentes que el régimen de transición ya está derogado, pues ya digamos desapareció a partir de hasta el 31 de diciembre del 2014. Es posible que ya por vía de interpretaciones judiciales se pueda reabrir, pero dependerá de cada caso en particular. Vamos a recibir a José, que también nos acompaña a esta hora. ¿Dónde se encuentra, José? En la ciudad de Pereira. Buenas noches. Qué gusto saludarlo en la ciudad de Pereira, que también tenemos bastantes televidentes allí. Adelante. Bueno, mi pregunta es, yo trabajé por orden de prestación de servicio, contratos a 1 año, y siempre me cotizaron al sistema pensional sobre el mínimo. Yo ganaba pues más del mínimo. Me vine a dar cuenta porque pedí un reporte y entonces miraba allí cómo durante 15 años solo me cotizaron sobre el mínimo. No sé si esto sea legal o las empresas donde estuve lo hicieron bien o mal. ¿Qué puede hacer entonces en ese caso? Sí, claro. Doctor Betancourt, gracias por acompañarnos, José. Bueno. Muy bien, don José. En ese caso estaríamos ante un claro evento de elusión de los aportes a la seguridad social. Es decir, el empleador o los empleadores que tuvo don José pues cotizaron por debajo del ingreso real que percibía él en su calidad de trabajador. Ante esta realidad, ¿qué camino le queda a don José? Pues demandar a su empleador o empleadores y vinculando allí también al respectivo fondo de pensiones para que el empleador pague o haga el reajuste de los aportes que debe y el fondo de pensiones reciba dichos dineros debidamente actualizados más los intereses de mora que eso genera igualmente, para que así el día de mañana cuando don José pueda aspirar a una pensión, su ingreso base de liquidación no se vea castigado porque cotizó sobre un ingreso o sobre un salario inferior al que realmente devengaba. El tema de hoy en Su Caso en Casa, seguridad social para rentistas de capital, comerciantes y trabajadores independientes. Pueden seguir participando a través de nuestras líneas telefónicas. Regresamos a Su Caso en Casa, gracias por continuar con nosotros y con el tema de hoy sobre la seguridad social de rentistas de capital, comerciantes y trabajadores independientes. Tengan en cuenta los siguientes datos para recordar. La ley establece que los empleados, servidores públicos y trabajadores independientes son afiliados obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, por lo que actualmente no existe una disposición normativa que obligue a los rentistas de capital y comerciantes a ser aportantes de forma obligatoria. Los rentistas de capital son aquellos que perciben rentas derivadas de arrendamientos, acciones y demás inversiones. Son comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles, que de acuerdo con el artículo 10 del Código de Comercio, son todas aquellas encaminadas a la compra y venta de bienes. Actualmente no existe una disposición normativa que expresamente contemple a los rentistas de capital y a los comerciantes como sujetos obligados a pagar los aportes para fiscales del Sistema General de Seguridad Social. Los rentistas de capital y comerciantes pueden realizar aportes al Sistema de Seguridad Social de forma voluntaria, lo que no significa que estén obligados a realizarlos. Y saludamos también a esta hora a Juan, que nos acompaña en el barrio Pilarica. Bienvenido, Juan, y adelante con su inquietud. Bueno, no tenemos ya a Juan en la línea. Quiero recordarles a ustedes nuestros dos teléfonos, 232-4604 y 018-051-5015. Esta última línea es de larga distancia para las personas que nos acompañan en los 125 municipios de Antioquia y en muchas ciudades de Colombia donde nos han reportado sintonía. ¿Cómo deben realizar, doctor Betancourt, los aportes para fiscales los trabajadores independientes y los trabajadores independientes, pero por cuenta propia? Correcto. Para los trabajadores independientes, prestadores de un servicio, como los profesionales liberales que mencionábamos ahorita, ellos deben partir de que deben hacer una cotización del 16% a su fondo de pensiones, independientemente de que estén en régimen de prima media o de que estén en el régimen de ahorro individual.
A salud, el aporte es el 12.5% de sus respectivos ingresos, y a riesgos laborales es, digamos, optativa o voluntaria la afiliación, siempre y cuando el contrato de prestación de servicios que hayan suscrito tenga una duración superior a un mes. Ahora bien, ¿sobre qué cantidad o sobre qué dinero, sobre qué cantidad o valor de honorarios, comisiones vamos a hacer esas cotizaciones? Partimos de una base mínima, que es el salario mínimo legal mensual vigente, o en el evento de que este profesional, de que este trabajador independiente haya devengado ingresos superiores a ese salario mínimo, hay que aplicar la regla del 40%, es decir, los ingresos obtenidos en el mes los multiplicaremos por el 40% y el resultado de ese 40%, a ese es que le aplicaremos ya las respectivas cotizaciones para poder pagar de forma exacta y adecuada, para evitar requerimientos, problemas por parte de la UGPP, Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, porque ella cruza permanentemente la información con la DIAN para verificar que los independientes si estén aportando sobre lo que realmente hayan recibido. Y frente al trabajador rentista de capital, al independiente pero por cuenta propia, nuestra tesis es que no hay una norma legal que diga ni sobre qué base de cotización deben pagar, ni bajo qué supuestos deben hacer dichos pagos, de manera tal que no hay obligación legal para ellos de efectuar estas cotizaciones al sistema de seguridad social, y no se les puede equiparar al trabajador independiente por prestación de servicios, porque obedecen a actividades totalmente diferentes. Vamos a saludar a Álvaro Vasco, que a esta hora también nos acompaña. Álvaro, bienvenido. ¿Y cuál es su pregunta? Gracias, muy amable. Yo a la fecha tengo 2.221 semanas cotizadas. Sí. Ya estoy listo para la pensión, sí, ya me notificaron. Pero quisiera preguntar... Lo escuchamos, Álvaro. Quisiera preguntar que yo al año 94, yo tenía 1.002 semanas cotizadas. 1.002. 1.002, en el año 1994. Quería saber si yo te entro a la ley de transición. Tenemos clara la pregunta, doctor Betancourt. Sí. Gracias por participar con nosotros. Gracias. Álvaro. Don Álvaro, es muy probable, es muy factible que sí, igual pues habría que mirar el caso concreto. En la medida en que si usted para el año 1994 ya tenía 1.000 semanas, pues está por encima de los 15 años de servicios o 750 semanas cotizadas para esa época. ¿Qué tenemos que mirar? Que usted para el 1 de abril del 94, si era un trabajador del sector privado, tenía para ese momento, para esa época, 40 años de edad. Si efectivamente los tenía, ya entonces pasamos al segundo paso, que es mirar si para el 2005, julio del 2005, tenía 750 semanas cotizadas, que muy seguramente las va a tener. Y por último, verificar que la edad del respectivo régimen pensional, para poderse beneficiar bajo ese sistema más favorable, le haya dado a más tardar el 31 de diciembre del 2014. Si cumplimos con estas condiciones, sí hay posibilidad de régimen de transición. Si no, nos pensionamos con el sistema normal o vigente en la actualidad. Muy bien. Doctor Betancourt, tengo una inquietud, no conociendo mucho del tema. Si una persona, por ejemplo, es empleada en X empresa, pero resulta que también es comerciante o trabajador independiente porque tiene su propio negocio, o sea, tiene su negocio por cuenta propia, ¿tendría que aportar 2 veces? ¿Cómo sería en este caso? Si es trabajador independiente por prestador de servicios, por esa actividad diferente a su empleo, a su relación laboral, él efectivamente está obligado a cotizar. Es como, mientras por ejemplo, sea por prestación de servicios. Es correcto, ¿cierto? Que desempeñe una profesión liberal, por ejemplo, ¿cierto? El rentista de capital, no, recordemos que el rentista de capital no tiene una norma expresa que lo obligue a cotizar. Y efectivamente, en el caso del independiente prestador de servicios, no es que esté cotizando pagando 2 veces lo mismo, sino que está llamado a cotizar en su calidad de independiente y en su calidad de empleado por lo que establece la ley, y también porque está expuesto a riesgos diferentes. Entonces es por eso que él se ve en la obligación de cotizar tanto como independiente como empleado por parte de lo que haga su respectiva empresa, y para evitarse requerimientos, inconvenientes, cartas, acciones persuasivas, invitaciones de la UGPP. Bueno, esperamos que nos haya quedado bien claros todos estos conceptos que tienen que ver con la seguridad social de rentistas de capital y de comerciantes y trabajadores independientes. Gracias, doctor Betancourt, por acompañarnos. Gracias a ti, Yasmín, por este amable espacio para compartir esta reflexión. El doctor Sebastián Betancourt representa la firma Ochoa y Asociados. El teléfono es 266-6474. El tema de este viernes tiene que ver con la normatividad para establecimientos comerciales en zonas residenciales. Muy interesante, gracias por su compañía. Feliz noche y feliz día para quienes nos acompañan en las mañanas. Chao.
Bye.